Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales, @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén. La Carta Orgánica Municipal, una de las obligaciones que le impone a la Defensoría, como es un organismo autónomo que no depende de ningún otro instrumento, de ninguna otra institución del Poder Ejecutivo, sí tiene que dar un informe anual de su tarea ante el Consejo Deliberante. Y este año fue bastante similar al año anterior, debo decir, en torno de las 350 denuncias y actuaciones, con 725 intervenciones sobre temas muy diversos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 50% de las intervenciones de la Defensoría son de carácter legal, son asesoramientos jurídicos, intervenciones que tienen que ver con situaciones jurídicas, el 11% temas de derechos humanos, ambiente y urbanismo, que aquí es un tema muy importante en San Martín de los Andes, bueno, lo es en cualquier lugar, pero particularmente para nosotros porque no es solamente Defensoría del Pueblo, es Defensoría del Pueblo y del Ambiente, por decisión de los convencionales, sabia decisión de los convencionales, en su momento cuando crearon la Carta Orgánica. Y nosotros, por ejemplo, en el año 2024 hicimos un informe detalladísimo de la situación de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales en San Martín de los Andes, que derivó en distintas intervenciones de organismos públicos provinciales y desde luego municipales y también de nación, porque le enviamos esa información al Parque Nacional Lanín, atento a que todas nuestros cursos de aguas, o casi todos, son tributarios del lago Lácar, ¿sí? Y el lago Lácar, como ustedes saben, es una cuenca binacional, es Lácar-Valdivia. Así que ahí tuvimos mucha intervención. Por supuesto también hacemos mediaciones y tuvimos varias mediaciones a lo largo del año sobre temas de los más diversos, algunos de carácter colectivo, es decir, entre situaciones vecinales, otros de carácter particular, a veces por relaciones comerciales, a veces por cuestiones de índole vecinal, pero entre dos vecinos o vecinas, esto es conflictos típicos de medianería o de convivencia vecinal, etcétera. Bueno, fue realmente un año intenso en cuanto a trabajo, similar al año pasado en cuanto a los números, a cómo se comportaron los porcentajes, con lo cual uno puede deducir cierta regularidad, porque las intervenciones, por ejemplo, de carácter jurídico, el 50% aproximadamente, a veces puede ser un poquito más, un poquito menos, pero poner entre el 45 y el 55% son intervenciones de carácter legal que hace la Defensoría, y eso se viene repitiendo desde hace prácticamente 9 años, ese porcentaje, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Y la mayor cantidad de intervenciones, entonces, a qué correspondió, Fernando? Cuestiones de carácter legal, asesoramiento legal, acceso a la justicia, intervenciones por cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, falta de atención de las obras sociales, donde nosotros hacemos las presentaciones o le ayudamos, en todo caso, a los vecinos perjudicados o víctimas de la falta de atención, les ayudamos a hacer las presentaciones ante la Superintendencia de Salud o ante la propia obra social, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo repercutió el tema del estacionamiento medido, que tanta polvareda levantó, tan polémico fue, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de los vecinos en esa cuestión? Bueno, mirá, nosotros este año, mejor dicho, el año pasado, porque el informe corresponde al 2024, tuvimos una decena de intervenciones con informes jurídicos, dictámenes jurídicos, propuestas materiales, es decir, de organización espacial del estacionamiento medido, intervenciones que tienen que ver con derechos vulnerados de los automovilistas, en este caso llamémosle automovilistas porque son los que estacionan, que tenían que ver, por ejemplo, con algunas lagunas normativas en torno a la cuestión de discapacidad, en torno a la cuestión de los frentistas, en torno a el procedimiento administrativo de defensa de aquellos que son infraccionados
con una infracción a los deberes formales, porque esto es tributario, no es una contravención del tipo de una multa de tránsito, ¿sí? Es distinta en este caso para San Martín de los Andes, la naturaleza jurídica, digamos, de la infracción. Y bueno, hemos presentado informes, dictámenes, documentos, hemos hecho presentaciones, y si vos me preguntás ahora, la situación está bastante más razonablemente controlada, pero yo te diría que el primer mes de la puesta en funcionamiento del estacionamiento medido en San Martín de los Andes fue caótico por la improvisación con la que se llevó a cabo. Había situaciones en las que a la gente le decían una cosa en una oficina municipal, pasaba a la oficina de al lado y le decían otra. Es decir, hubo un verdadero caos, una improvisación notable que nosotros la hicimos notar en nuestro informe anual. De hecho, nosotros hacemos siempre un editorial sobre un tema que tomamos, que nos parece importante de fijar postura, y el que tomamos en este informe y en este espacio editorial de este informe fue precisamente el estacionamiento medido, ¿no? ¿Hoy está funcionando bien? Está funcionando, te diría que mucho mejor. Podría funcionar mucho mejor que cuando empezó, a eso me refiero. ¿Podría funcionar mucho mejor? Posiblemente. Nosotros hicimos una propuesta concreta de revisión de la espacialidad del estacionamiento medido. De momento no la han tomado en cuenta, tampoco tienen por qué, no es una obligación, es una recomendación que en todo caso hace la Defensoría, entendiendo que podría mejorarse y ser más justo en todo caso el procedimiento del estacionamiento medido y las peculiaridades que tiene el casco céntrico de San Martín de los Andes, que me parece que no se tuvieron en cuenta. Vos sabés que San Martín de los Andes, su casco histórico, está encerrado entre cerros, y eso hace que haya ciertos sectores que no tienen, no tienen una calle por fuera del estacionamiento medido, porque chocas contra el cerro. Entonces, hay algunas cosas que nosotros propusimos revisar, de momento no lo han hecho, pero no perdemos la esperanza de que lo hagan. Se está estirando, ¿no? Cada vez más, digo, uno, cuando llegas hace un par de semanas, anduvimos por allí con un evento de boxeo que hubo en Chacra 2, allí en el Javier Carriqueo, y digo, uno ya va notando cómo el ejido o cómo los asentamientos se van extendiendo cada vez más, ¿no? Es larga la entrada a San Martín, digo, ya con todo el caserío que hay. Bueno, lo que te diría yo, te lo plantearía en estos términos. A ver. San Martín es una ciudad dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Es una ciudad que tiene manchas urbanas, es decir, es una ciudad que por su propia geomorfología, por las montañas, por los cerros en este caso, por el acceso a los servicios públicos, tiene prácticamente solo dos ejes de crecimiento. En el eje que sería este-oeste, por el que vos sospecho viniste a San Martín de los Andes hace unas semanas, esto es la Ruta 40, y el eje que sería norte-sur o sur-norte, lo mismo, que sería el eje desde San Martín de los Andes a Lago Loloj, ¿sí? Allí hasta el río Quilquihue, donde está el ejido de San Martín de los Andes. Esos son prácticamente los únicos dos corredores de crecimiento que tiene San Martín de los Andes, sin perjuicio de que también hay algunos proyectos inconclusos todavía para crear algunas zonas de crecimiento posible al sur de la Ruta 40, y hoy donde se están desarrollando varios proyectos urbanísticos que de momento están fuera del ejido. Precisamente se ha pedido la ampliación del ejido con un proyecto que ha llegado a la legislatura de la provincia de Neuquén. Pero lo completo es una ciudad dispersa porque por la propia geomorfología vos no podés tener un continuo urbano, porque chocás contra los cerros, y hay sectores donde vos podés construir sobre las laderas y otros donde eso está mucho más restringido, y esto tiene que ver a su vez con el valor de la tierra. No es casual que todos los planes de vivienda vayan por el eje de la Ruta 40, hacia el sur de la Ruta 40, y hacia encontrarse en un futuro tal vez no demasiado lejano con una continuidad urbana con Junín de los Andes. Todo eso tiene que ver también con el acceso a la tierra, con el valor de la tierra, con la forma en que la ciudad crece en función de esta dispersión urbana, y fundamentalmente de la conectividad, porque vos necesitas conectividad para poder unir estas distintas, entre comillas, manchas urbanas.
no tanto entre comillas porque se llaman así, manchas urbanas. En consecuencia, la hacen una ciudad peculiar a San Martín de los Andes, en algún sentido parecido a Bariloche, con la diferencia de que Bariloche es mucho más grande que San Martín, y por allí las carencias en este sentido se ven mucho más notorias, pero lo que vos viste cuando llegaste a San Martín de los Andes, este crecimiento, en realidad lo que viste, porque sospecho que viniste por el eje de la Ruta 40, sí. es solamente la superficie de ese crecimiento. Si vos empezás a raspar la pintura y te vas a los costados de la ruta, sobre todo al sur de la Ruta 40, te vas a encontrar con un enorme crecimiento de las urbanizaciones, no siempre en los mejores lugares, algunos lugares con riesgo geológico, no siempre de la mejor manera, ¿no? Bien. Me acuerdo que hablábamos hace un tiempo con la gente de tierras que estaban haciendo un análisis del crecimiento de San Martín de los Andes, y este semáforo, me acuerdo que era en la zona verde donde se podía construir, en la zona amarilla, claro, y en la zona roja donde era imposible ni siquiera llevar los servicios necesarios para que se pueda desarrollar una población, ¿no? Eso pasa en San Martín de los Andes, con eso de la idea de que va a crecer únicamente hacia el lado de Junín. No hay más opciones. No hay más opciones. Sí, no, tiene la opción del OLOG, pero es un valor de la tierra totalmente distinto, claro. El acceso a la tierra ahí es diferente, digo por los valores. Hacia el OLOG hay mucho club de campo, sin perjuicio de que también hay barrios muy populares como Caleuche, pero esas son las únicas dos, entre comillas, vía de escape que tiene San Martín, hacia Junín de los Andes por Ruta 40 y hacia el OLOG, ¿no? Bien, Fernando, muchísimas gracias por el informe, por el contacto y por tu tiempo. Que tengas buen día. Bueno, como siempre, un placer y a su disposición. Hasta luego. Igualmente de este lado. Fernando Bravo, el defensor del pueblo de San Martín de los Andes. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales, @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.